Ajá, pero igual, ¿por qué legalizar el cannabis? ¿Por qué? O sea, Bueno, hay bastantes razones. Hay razones económicas, Sí, hay de salud, hay recreacionales. hay de seguridad. Es que hay muchas razones para legalizarlo. bueno, entonces sí, la temporada de Narcos es más aburrida. Llegó el fin y ya voy a fumar. A la tienda me voy a comprar un cigarro de mota legal. Sin la yesca tener que prestar. Sé que fue hecho con muy buen control. Y al dealer me pude saltar. Nadie se arriesgó a traficar. Me voy a girar. Si te preguntas qué va a suceder, o simplemente me voy a sentar a monchar y música voy a escuchar, pensando en el ser. Sí, es aburrido. Sí, es más aburrida. ¡Ey! Bienvenidos a este episodio. A mi derecha tengo a Estefanía León. Gracias. Al frente tengo a Chucho Roldán. Y a mi lado tengo aquí a Daniel Enrique. Es así. Hoy tenemos un episodio bien controversial. Sí, sí. Ya no tan controversial. Ya no tanto. Yo no sé, Era, yo más no- era controversial hace 10 años. Yo ya no sé ahorita qué va a pasar tanto. con este episodio, si va a traer más jóvenes que ven el título y dicen, Jóvenes. bueno, los chicos, los jóvenes, Claro, de- los pavos. los pavos de 20, las señoras van a decir, pecado, no veo esto más. Pero ¿sabes qué sí creo yo? Que la gente que grita pecado y la que dice ¡ey! Se pueden unir en el botón de suscribir. Exacto, eso es lo más Así importante es. primero, eso es lo más Así importante. es. Antes de decidir qué opinión tienen respecto a este tema o con el cuartico de esto, suscríbanse en el cuartico, denle las notificaciones, en Spotify también síganlo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos los podcasts que Y tenemos. en nuestras redes, Chucho, ¿cuáles son nuestras redes? En el cuartico pod, ¿no? Por un momento lo pensé por un segundo y que de- el cuartico pod. De igual forma que, o sea, si están en contra, comenten por qué. Exacto. Porque creo que, o sea, nos preparamos para argumentar lo suficiente y decir, ya va, vamos a ver los dos lados de esta historia, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque al final, con este tema yo me hago la pregunta, ¿por qué la gente tiene la necesidad de perderse? De estar, lo que llaman científicamente, loco perdido. Arrebatado. Como científicamente dicen. Dando vueltas Arrebated, en en una inglés. jipeta. Chucho seguro entiendo. no sabe qué es la jipeta. Esto sí lo sé. ¡Ay! Esto es una canción de reggaetón de alguien. Sigamos con el tema Muy que bien, estamos hablando. Está bien. estamos avanzando. Está bien. Nuestro Estamos mejorando, trabajo estamos está mejorando. saliendo bien. Ok. Tu pregunta me parece totalmente válida, además porque lo hablamos fuera de esto. Tampoco nos vamos a mentir, pero a lo largo de la humanidad, siempre hemos tenido conexión de alguna u otra manera con drogas. La humanidad Al siempre ha humano le estado- gusta drogarse. Fuertes declaraciones. Pero han habido muchas razones. Algunos es de manera recreacional, hay otros que es para manera medicinal. Esas han sido las dos grandes, como digamos, Ramas. razones por las que la gente se ha drogado históricamente. Pero según Antonio Escobedo, que es un académico español, esto viene de mucho más atrás y las primeras tribus usaban las plantas que ellos no sabían que en ese momento era para drogarse o que no sabían que después... Que tenía efectos psicotrópicos. No sabían la divertida que eran las plantas. Las ponían como barreras para alejar depredadores. Ah, ok, claro, porque llega el depredador, llega el tigre y dice, ¿qué pasa aquí? Claro. No, al revés, llega el tigre católico y que no, déjenlo. No pasaré. Estos herejes. Entonces, Ok. para que veas desde dónde viene atrás. Voy, en cuanto el opio, por ejemplo. Uy, el opio me da miedo. No, ese sí vamos, es vamos a peligroso. hablar de cannabis, obviamente, Nuevamente centrado en este repito, episodio. el apio, una delicia. Pero vamos a hablar con la relación de que tienen todos con las drogas. El opio se cultivó hace muchísimos años. Hay jeroglíficos.
egipcios donde los ponían como analgésicos o calmantes. Ok. O sea, se ve el jeroglífico O con sea, la matica. hay y tú una dices, pared que dice 420. No, este es un calmante. pirámide. Decía Atamel. Otro ejemplo de este para que veas histórico. Homero en la Odisea hace mención a las sustancias y la caracteriza como algo que hace olvidar cualquier pena. Bueno, también. Bueno, más Arjona, Homero, muchísimo más Arjona, pero hay Pero una, deja un punto. hay Claro, una por eso mención. esa gente siempre andaba en una locura, en un caballo gigante, en unas cosas. Bueno, pero el punto es que no es algo nuevo. Ah, no, No es claro. algo nuevo y hay muchas cosas que actualmente las vemos como normales y en algún momento, como estás diciendo tú, ¿cuál es la necesidad de la gente de tomar alcohol? ¿Cuál es la necesidad de la gente de Exacto. tomar café? ¿Cuál es la necesidad, aquí conseguí esta que me gustó, de tomar mate? El mate, en una época, los conquistadores Yo- consideraban que el mate servía para contactarse con Satanás. Todos religiosos, y que la hierba mate, ¿qué tú te pasa? El mate, el de Messi, el de Lío, el de Lío. El popote de mate que se llena de esa cosa y me da un poquito de asco. Ajá, eso era una conexión con Satanás. Y cuando el Papa se enteró de esto, mandó a los jesuitas de Paraguay a decir, usted me cancela todo eso. Ok. Y la gente no pudieron, le tuvieron que decir, mira, No, el papá, mate ganó sin duda en el sur. aquí todo el mundo está consumiendo Con mate. Satanás. Con todo el mundo está con Satanás. Los jesuitas y que papá, esto es mejor. No, mira, yo no sabía esto. Claro, a mí no es por nada, pero no hay nada que me dé menos ganas de probar que el mate. Yo lo he probado, no me gusta nada. Es que sabe como y no me orégano gusta- con agua. Sabe, esto es bien es? controversial si hay argentinos escuchando. No, es como un té, perdonen, pero- es como un té. Es como un té bien amargo. Sí, es muy Ah, amargo, no bueno, me a mí gusta. no me Pero- gusta y no el me té. gusta el ritual y la compartidera de él. Pero... Uy, mucho coronavirus. Pero ahí. hay otros rituales que te gusten una compartidera. Ajá. Los pequeños. Uy, mi amor. No, a mí me Papi. gusta es compartir con la familia. La Pero- familia viendo el programa y que... No entiendo bien esto. No con Pero nosotros. te digo lo del mate porque eso es, o sea, siempre el ser humano ha buscado de alguna manera, sea por razones médicas o razones recreacionales, meterse Es su verdad. cosita, papá, Sí. bien sea lo que sea. Es que ese sí es el punto del alcohol, por ejemplo, lo que dice. Claro, y en algún momento estuvo prohibido, luego no, en muchos lados ha Y ido y trae venido. problemas y Y todo. ya ahorita lo vemos como normal porque tiene muchos años siendo así, pero en algún momento no lo era. Mira esto, 1670, 1760. Me acuerdo. No te acuerdas. Ah, ok. En su diario escribía George Washington, el del billete. Sí, sí. Para los que no saben, Esa es la referencia de George Si tú me Washington. preguntas otro dato de George Washington, el apellido del en la billete. capital. El que no aceptan en los bodegones. Sí, está muy arrugado. Bueno, en un libro hecho por John N.C. Williams, en Drugs Use in History, hay fragmentos del diario de él donde decía, querido diario. Todos, hasta Washington creo que escribió. Estoy querido arrebatado. Ay, no. Washington. diario. Dando vueltas en la jipeta No. carruaje. No, pero... Escribía que él había plantado marihuana para su fiebre. Washington. Claro, vale. No, vale, pero ¿y ahora? Bueno, Barack Obama también aceptó que fumaba, o sea... Sí. Como que Se me cae Clinton un también, ídolo. pero bueno, Clinton es que Bueno, pero Clinton No. que no es. Papá Tiene que Clinton. Clinton de verdad no quería saber tanto de tu vida cuando te dijeron un presidente honesto no era a estos niveles. Y voy acá, y creo que va mucho más allá que no solo nosotros, como seres humanos, hemos o consumimos drogas, los animales también. Hay unos renos. Los renos llamados caribú en América del Norte, que son muy comunes en Siberia. Ellos agarran y se comen, ¿cómo es que se llama? Amarita mascaria. mascara, que es como un hongo rojito. Es El hongo rojito. clásico, el hongo rojo. Ah, con como el de puntito. Mario Bros. Exacto. Y se van para arriba. Se van para arriba que... O sea, que brincan duro. Que brincan duro. Y de Nos hecho traen creen, regalos. y de hecho creen, lo de los regalos, creen que el mito de los renos de Santa viene por estos renos, porque brincaba muy duro. Yo imagino Y que el esos que, renos andan el que en- escribió el mito también estaba igual y dije que estos bichos podrían jalar el reno. No, aquí hay mucha gente. En la historia de Santa Claus, muchas drogas. Esta es la verdad. Dios. Otros animales que siempre decimos, ¿y qué inteligentes son los delfines? Los delfines son muy inteligentes, son No, increíbles. bueno, Los sí. delfines de dientes rugosos. En un documental que sacó la BBC que se llama Dolphin Spy in the Pot, no hay un resultado concluyente ni dicen, bueno, ellos lo hacen sabiendo, pero todo parece indicar que sí, porque además son unos animales muy inteligentes. El pez globo suelta como un veneno, como la sustancia venenosa del pez globo.
Ellos lo que hacen es que descubrieron, me imagino que ensayo y error, que Los delfines. Sí. lo rodean. Los delfines científicos. No, los delfines rodean al pez globo, el pez globo se asusta, bota un poquito y ahí los bichos lo agarran, le pegan un mordisco, lo sacuden, se drogan un toque, lo lanzan y el otro lo agarra. Y tú después, yo vi el video. Se lo rotan. Se lo rotan. Se rotan el Se pez globo. rotan al pez globo. Y el pez después tú los ves y los delfines están, pero es vacilando y lo dejan a todos, son muy abiertos en esta condición. Y ellos saben cuánto consumir para que no cree efectos de envenenamiento, pero Bueno, sí... pero estos delfines son unos genios. que No, los delfines son unos malandros. Yo no entiendo ya. No entiendo cómo los delfines no caminan ya, que salen a la playa y que es lo tuyo. Tú me estás lanzando una colilla. Pero no es así, sino es que... Y los delfines se quedan y se ponen que si de hacia arriba, pues ¿Sabes? aletas para arriba. Bueno, y pero- están en un disfrute. Y el punto que te quiero decir con esto es que nadie tiene una certeza de por qué consumimos, pero a lo largo de la naturaleza entera y A todo el mundo le gusta. Todo el mundo le gusta meterse cositas. Entonces, Meterse el ataque viene o hacia donde tenemos que llevar las cosas es hasta que se legalice. Otra razón para que se legalice. Ajá, Porque ya cuéntame. no podemos evitar esto. Pasa mucha Cuéntame gente. más, porque al fin y al Quizá- cabo no soy un delfín. Quizás tú no eres, quizás eres más una tonina que Así eres mucho es. más responsable, Sí, no eres sí, un sí. delfín. Igual ya sabemos por qué la gente no va a dejar de consumir. Entonces hay otras razones. Exacto, que primero que es que, o sea, decir, dejar, creo que claro, eso es importante. La gente no lo va a dejar de hacer. No importa lo Sí, que... eso sí es la... no- Si ya se hace desde la Entonces, historia. en este punto entra un razonamiento moral importante, que es cuando vamos a poner la parte de una madre. Aquí quiero explicarlo con un ejemplo Me de una gusta, madre. me gusta. Una madre dice, no, que mi hijo no quiero que consuma eso. Perfecto. Pero entonces aquí le pregunto yo a esta madre que está viendo este episodio, ¿qué prefiere? Abrir la gaveta, conseguirle cannabis, la marihuanita, orégano, como le va a decir el hijo que es, sacarla y decir, mi hijo consiguió esto, yendo quién sabe a dónde, montándose en la moto de quién sabe dónde, esperando un dealer, conociendo a gente ilegal, yendo hasta arriba, echándose unos tiros, porque eso es lo que imaginan las madres. Pero ese Claro, hijo es Tom ese hijo. Cruise. Claro, pero tiene todo este recorrido que no sabes de dónde llegó porque conseguirla de manera ilegal sí conlleva un riesgo. O que prefiere conseguirle al hijo los Marlboros verdes, los consigue y tú dices, mi hijo simplemente los compró allá abajo en la esquina. Sí. Entonces hay un riesgo menor. El riesgo obviamente varía entre países. O sea, obviamente hay países donde es mucho más fácil el acceso que otros. Y no todos tienen que ser como ese escenario catastrófico que se imagina la madre. Pero sin duda el legal le va a permitir a la madre tener completa seguridad de Sí. que el único problema que tiene que ir a hablar, en su caso, es, mira, la droguita Sí. no, papá. Igual todo está partiendo del principio que, bueno, o sea, igual está consumiendo una droga. O sea, lo que preferirías es que no la consumiera, pero dices, bueno, sí la va a Claro, consumir. pero en eso como madre te centras en, entonces tú tener las conversaciones con Claro. tu hijo o la educación hacia donde tú quieres, donde él no la consuma o llegar a un acuerdo con tu hijo. Pero sabes que en el proceso de conseguir lo que le acabas de conseguir, Sí. no hubo un peligro. No, además que negarlo va a ser el mismo tema de lo de los animales, en verdad. Que es como decir que mi hijo no va a consumir alcohol. Mira, Papá, tu hijo yo de está bebé me en tomaba- Cuyagua, pero... Uno de bebé se tomaba los culitos que daban en la fiesta. Bueno, entonces yo estoy aquí para unos mojigatos, chicos. Bueno, entonces usted no tuvo una infancia divertida. Cuando uno llegaba a ese pedacito de ron y uno y que, Cuando uno se esto es tomaba ron. su tetero de 18 años. pero ¿tú te volviste loco? Voy. Esta es una razón moral importante que creo que, Más que moral, es como de seguridad en general. claro, porque no va a pasar, o sea, pero entendiendo de que la gente va a seguir consumiendo, es un problema entonces que tienes, si lo consideras como un problema el consumo. Pero mejor. ya eso queda muy Queda a familiar. criterio de cada Sí, quien, eso ya pero queda muy a nivel familiar. la conversación que vas a tener con tu hijo es hacia eso, pero sabes que no corrió ningún peligro Y también consiguiendo esto. o sea, y también entramos en el clásico de por defender a los niños, no tienes que dañar algo que no exclusivamente es para niños. Pues, o sea, que probablemente hay más usuarios que son mayores de edad que este argumento no le funciona. Pues, o sea, por una protección para niños no le vas a hacer una prohibición al resto Y de la si gente. hay un niño fumando lo que llaman el cannabis,
Entonces tú estás fallando como madre. O sea, No, bueno, es niño, que- estamos hablando, claro. Si aparece un niño de 6 años y que, papá, pero Carlito, ¿qué pasó? Pues por eso. Aquí- o sea, que aquí- no le vas a no, echar la aquí- culpa al Eso cannabis. no se está, No, o sea, no, la no. legalización no habla de darle cigarros a los niños. No. Obviamente. Habla de que permita, y aquí vamos con otro punto, que es otro punto a favor de la legalización, que yo sé que tú estabas ahí como... No, yo quiero saber, o sea, porque yo dije, en este programa yo me voy a poner de los dos lados, del lado de Dios y del lado del diablo. Cuando la legalizas, atacas la producción, la distribución y la comercialización de todo el producto. ¿Qué haces esto? Quitas un mercado negro, le quitas el poder que tenga en este caso el cannabis dentro del narcotráfico. Claro. Puedes cobrar impuestos de esto y creas un mercado legal que a fines económicos para un Estado va a ayudar. Claro. Que ese dinero puede ir destinado a educación para enseñar, bueno, pero digo, para de repente informar a Para que no fume. a los futuros consumidores, que está todo abierto, pero como pasa también con el cigarrillo. Sí, igual. Sí. O sea, hay programas para que tú no lo hagas y hay programas de O ese sea, tú tipo. me estás diciendo que si se legaliza, hay el suficiente dinero para imprimir unas imágenes feas y pegarlas bien chimbas y horribles. Fumar este cigarro te puede Fumar. generar meterte una bolsa de Doritos Te gigantes. puede generar Qué bueno, escuchar cultura profética. No, Dios me cuide de eso. En esta casa no se escucha esa cultura profética. Y hay otro punto que además es importante, que también va con seguridad, y aquí vuelvo y le hablo a las madres, Me gusta. que es el tema de la calidad y que su hijo sepa qué se está metiendo. Sí. Voy a poner un ejemplo en mi casa. Me acuerdo que mi mamá me decía, si tú algún día quieres fumar, me dices a mí y yo te doy un cigarro de los que yo consumo para tener la seguridad de que es esto lo que estás consumiendo. Eso no pasa de ninguna manera en el mercado del cannabis o de la marihuana, porque nadie sabe cuánto tiene, nadie sabe los porcentajes, es todo Incluso cosas como- es una plantica del panita que tiene en la casa. O pesticida, por ejemplo, también, que sé que suena tonto, pero es como que sí te puedes intoxicar por No, pesticida. no sabes Hay- con qué fumigaron la mata cuando la estaban sembrando, no sabemos nada de la que te Terminas llega. drogado con cannabis y con baigón. Claro. Loco. Me pegó, te baigón, me pegó durísimo. Sí, seguro era el luego. Patas para arriba. Pero parece tonto, pero obviamente que tú sepas que estás consumiendo quita un riesgo Hay más de... transparencia en general en todo. Que haya más transparencia en todo el proceso. Es como que es el mismo equivalente a que hubo una gente hay personas que Hay una a gente. comienzos del año pasado hubo mucha gente intoxicada por los altos precios del alcohol en Venezuela. La gente se puso a hacer alcoholes artesanales y todo ¿verdad? eso y terminó gente muriéndose por alcohol artesanal. Claro. Eso no pasa con un alcohol hecho en una fábrica con cuidado, con una gente, con algo que tú sabes cuánto es el porcentaje, que tú sabes qué son los ingredientes. Es exactamente la misma lógica. O sea, si dejas toda la droga al mercado negro, tú no sabes qué está pasando ahí. Claro. No sabes nada. Ahí te Si llegó se fue legal- marrón, te llegó lo que dice el pan, que el único certificado que tienes es, está buena. Exacto. Eso es lo Y único. si se legaliza, sí sabes lo que está viniendo para ella. Ok, está bien. Y además también uno sabe cuántas calorías tiene, porque no se cuida. Y el otro argumento a favor de la legalización del cannabis en general es el tema médico. Que mucha gente lo puede ver como que, ay, es la excusa para la legalización. Uno, sí. Es verdad, es el primer paso que se usa para la legalización porque lo que genera es que haya más aceptación del público de una droga. Y eso después hace que sea mucho más fácil la transición a un uso recreativo, lo que sea. Pero el uso médico no es mentira. O sea, el uso Exacto, médico o sea, es si real. sirve, sirve. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, esto es según un artículo de Peter Greenspan, el Harvard El Harvard. del Harvard Medical School, detalló como que más o menos en general. Todavía es complicada la investigación con drogas, ahorita hablamos de eso, pero en general. El uso médico que tiene la marihuana principalmente es control del dolor. O sea, temas de dolores. Sí especifica que no son dolores severos. Si tú tienes un dolor así que necesitas morfina, probablemente no es algo que te va a Y reemplazar. si es dolor de una ex. Ese puede que sí. Ese sí. Se puede acompañar con un ron. De hecho, las sustancias son ideales para este momento. Que podemos hacer igual la especificación. No es como no, porque la marihuana ayuda con el cáncer, como dice el chiste. Tú no tienes cáncer. O sea, entiendo tu punto, Exacto. pero no le digas eso a tu mamá. No, y hay gente que usa cannabis legítimamente para usos, necesita para usos médicos.
Bueno, el tema de dolores crónicos es el principal, porque a diferencia de medicamentos como la morfina, que son adictivos o todos estos que generan muchos problemas después de que puede darte sobredosis, en la marihuana no pasa esto. Entonces, si tú necesitas un calmante que lo tengas que usar todo el tiempo recurrente por varios días, la marihuana funciona. Por ejemplo, hay gente que no usa el Advil, el ibuprofeno, por problemas renales. Entonces, la marihuana te funciona como medicamento. Pero eso es como ese sí es como para el Como dolor de calmante. cabeza. Sí, exacto. Como para cualquier dolorcito. Pacientes de esclerosis múltiple. En verdad son todas las enfermedades, no todas las enfermedades, pero hay muchas enfermedades con dolor crónico que la marihuana es muy útil. El que me parece más interesante, en verdad, hay videos de estos en internet y es bien curioso, o sea, es bien interesante, que son los temblores de Parkinson. Eso yo lo he visto un Sí. montón. Hay gente que tiene dolores de Parkinson muy severos, usan marihuana y si ves como Dejan de temblar. dejan de temblar. No sé si temblar es Sí, una son los respuesta al temblores. dolor. O sea, no sé cómo si nivel. te duele. No. O sea, eso es como que eso es el Pero movimiento que sí te da, te pero tranquiliza. te tranquiliza y les Y quita te permite hacer acciones un poquito cómodas. más exactas y más exactas. El otro, que es bien específico, que yo no sabía, que se llama el síndrome de Dravet, es un tipo de epilepsia, y el CBD, que es uno de los componentes de la marihuana, funciona también. Igual el video. Estos son como unos ataques bastante fuertes. Si quieren ver Claro. los videos, es como Como unos unos videos ataques impactantes. como ataques de epilepsia. Exacto. Y si ves como incluso lo usan en niños que están teniendo unos ataques y una locura, le dan CBD y se calman. Y se calman y se mueven. Y pueden retomar CBD, para aclarar, entiendo que no tiene el componente de high. de la droga que, bueno, que Exacto, no que tiene te pone THC, que es loquis. lo que te pone Loki, sí. Ajá, ok. No, tampoco para aclarar que no es que le están dando droga a los niños, porque aquí sí digo, nos fuimos para abajo. Bueno, pero, Pero que- sí pero se la es que- están dando es que igual. Es un Bueno, no, derivado. claro, pero un extracto. Claro, pero me refiero. Lo que quiero aclarar es para que la gente que lo está viendo, porque yo los entiendo, Ok. pero para la gente que nos está viendo, que no sabe, diga, En fin. Entonces, sí tiene muchos usos médicos y también hay uno que no conocía, que se puede usar para síndrome de estrés postraumático. En Estados Unidos lo están probando para Oh. veteranos de guerra que vienen Ah, con Claro, traumas de guerra. tú me estás hablando también de la migración venezolana. Cuando uno llega Para a los otro migrantes país. venezolanos, Para el los migrantes. CBD. No sé. Tú estás diciendo eso. No, que hay no un estoy estudio que diciendo eso. comprueba No que estoy diciendo el THC eso. y el CBD ayudan a los migrantes No, al venezolanos. revés. Necesitamos entonces unos científicos que hagan esta investigación Claro. de el estrés postraumático de un migrante venezolano. Bueno, si le Y para funciona la hacer, y marihuana. para hacer estos estudios tiene que ser legal. O Tiene que facilita ser esto. legal. Claro. Ese es el otro tema que siempre es como es bien enrollado. Todo el tema De la de legislación legislación es complicadísimo y si quedan confundidos con algunas cosas en este episodio, que es así de confuso. O sea, porque todavía es todo un terreno gris. Hay una clasificación de drogas en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, porque partimos de que hay bueno, no la mayoría, hay una buena parte de la investigación que viene de Estados Unidos. Entonces, cualquier legislación en Estados Unidos termina permeando en las legislaciones de todo el mundo. Entonces, la marihuana está marcada en Estados Unidos como una droga de clasificación 1, Schedule 1. Que eso Ok. significa que no tiene valor médico y que causa alta adicción. Eso es un problema porque no tiene sentido que esté allí. Lo que pasa es que viene de allí, de una historia de política, de que meten la marihuana junto con otras drogas por la guerra contra las drogas y papá. Eso es otra historia. De hecho, es que Estados Unidos le tenía una guerra fuerte. Mira, este dato Sí, sí, a ti sí. te va a dejar Yo loca. vi todas esas series. En los, en los Estados Unidos segregados, que esto me El explicó- sur de- El sur me explicó esto, sí me lo explicó Cuando Chucho, están ¿no? segregados los negros y los blancos. Ajá. En los estados segregados, o sea, los estados blancos. Había estado solos de negro. Sí, eso era el sur, eso es toda la pelea de los confederados y todo esto. Un historiador, Martin Lee, autor de un libro, Smoke and Signals, dice que en esa época, en los Estados Unidos segregados, habían periódicos donde decían que el problema que uno de los principales problemas de De la los peligros. marihuana, de los peligros, De los peligros. horrible, era que las mujeres blancas iban a tener relaciones sexuales con los hombres negros. Lo cual me deja, pero qué inseguridad es esta, señores. Sí, exacto, Eso fue, por eso, Dios. bueno, eso fue un político que bueno, que mira. Un blanco que dijo, no, no me da. No,
No, y aquí se nos va a decir No lo aguanto. que le cogieron a la mujer. No, pues sí, o sea, Y digo, me lo prohíben, me lo prohíben. En términos específicos, bueno, le soplaron el bistec, le comieron la chuleta, o sea, Le rajuñaron la arepa. le rajuñaron la arepa, se le quemó la olla, o sea, todo lo que... Están inventando No, que dejó la ordilla prendida. Y que, ¿qué? obvio. De hecho, dicho con la seguridad, puedes Con la decir seguridad, cualquiera. tú dices lo que tú Le quieres. apagaron la Razer. Bueno, entonces, Claro, claro. Ese es el rollo de que, volviendo Que a... además, bueno, o sea, señor, Bueno. hay otras razones que no son el cannabis. volviendo al punto inicial, que es el tema de los estudios Muy médicos. grande el porro, No, muy grande el porro. No. Volviendo al tema de los estudios médicos, el rollo es que si una droga está calificada como Schedule 1, complica completamente la investigación. Complica que una universidad pueda hacer estudios. Claro. Hasta hace pocos años, por ejemplo, cualquier marihuana que se iba a usar para estudios médicos se tenía que usar en una universidad específica, que la DEA decía cuál era la que se usaba, que controlaba todo eso. Y todos esos son procesos que hacen todo más caro, más lento, más... Y usado con una droga que está calificada con las peores, con las que son más tóxicas, Sí. es algo que no tiene mucho sentido. Pero el proceso lento. Pone proceso lento. Entonces, por eso es que es como uno de los movimientos que hay en Estados Unidos, de tratar de quitar la marihuana, de que sea Schedule 1, a bajarla a una categoría más o simplemente legalizarla. Al menos ya. para la investigación. Exacto. Porque además ese es el otro rollo, de que si hay efectos negativos de la marihuana, que obviamente hay, no se pueden investigar a profundidad mientras esté así de prohibida. Entonces, es como una cosa que no tiene sentido, de que una droga que es tan popular esté con ese nivel de prohibición, y entonces además los que la prohíben dicen, esto trae efectos negativos, y los científicos dicen, no podemos evaluar los efectos negativos porque los Porque estudios tú no los puedes tener una complican. marihuana ahí en el estudio que tú estás ahí que... No, porque hay algo bien interesante, que es que si tú haces un estudio médico con una droga prohibida o no cumples los procesos para, o sea, porque igual hay estudios con marihuana, obvio, pero tienen que seguir unos protocolos y ta. Si tú no cumples con el protocolo, después los resultados de esos papers, no son válidos, porque no cumpliste con los procesos. Entonces, por eso es que hace falta que haya más facilidad con esto. O sea, Sí. pero a nivel de los dos lados, a nivel de saber qué tan buena puede ser a nivel médico, estamos frenados. Y del otro lado, que es para saber lo horrible, También está O sea, frenado. está frenado por Entonces, los dos lados. este es otro ámbito donde es beneficioso una legalización de la marihuana. Si se quiere investigar que es negativa, ok, démosle, pero hace falta que sea un poquito más Y fácil. luego ven si la prohíben esto. otra vez o no. Que mándalo para Schedule 1 de nuevo. Nos equivocamos. Pero fíjate que lo que dices me parece cool porque, a ver, vamos a ponernos nuevamente, repito, yo dije, yo voy a ser esta persona en este programa en el que me voy a poner de los lados oscuros para Aburrida. ver. Seguramente eso es lo que me va a comentar. No, escucha, los efectos negativos. Tenemos unos estudios, afortunadamente, porque Canadá legalizó la marihuana en el 2008 y lo que dijo mi amigo Trudeau. No puedes piropear a Trudeau en todos los episodios. Lo que dijo mi amigo Trudeau es, bueno, si la vamos a legalizar, igual arráncame aquí un estudio para yo saber realmente cuáles son los efectos negativos. Entonces mandó a la Universidad de Calgary y la universidad hizo bueno, lo que hayan tenido que hacer. Yo realmente a nivel científico no se lo puedo No sabes la contar. metodología, así que todos O sea, esos científicos se ponen a fumar. como lo que viene es, no sé meten si unos se brownies. reúnen, no sé qué pasa, sí, no sé qué pasa en las reuniones de los científicos, Tú tienes pero, una visión muy rara de cómo funciona la ciencia. pero ellos concluyeron que sí hay unos efectos negativos. Igual todo esto siempre es como se cree, se sugiere, porque no están como los... Es que todavía está en desarrollo. Están muy en proceso el rollo de saber qué es negativo, qué es positivo, o sea, como muy en desarrollo. Pero llegaron a sugerir que estos podían ser los efectos negativos. Está la conducción alterada, es decir, usted sí maneja sollado. Claro. O sea, manejas mal. No, los investigadores de la Universidad de Calgary deben haber Eso dicho... le dijeron a Trudeau. Soyen. Trudeau, ¿y qué? Soyen, yes. Igual Trudeau es tan cool que dije que sollado, claro. Claro. Expresión venezolana que no, Sé no le español vamos a dar a también. Trudeau. Yo no le jalo político. No, escucha. Sí tiene un efecto que, bueno, que cuando manejas, mi amor, no estás como lo que digamos en tu mejor momento.
Otro efecto negativo, mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. Ok. Ok. O sea, lo que llaman un ACV. ACV, imagínate tú. Cáncer testicular. Gracias a Dios, mira, yo no tengo testicular. O sea, las mujeres tranquilas en este punto. A fumar, chicas. Ajá. Hay un vínculo, que esto me parece cómico, hay un vínculo entre el consumo Y de... agarrarse a la mujer del político blanco. Y que teníamos razón. Se vincularon. No, hay un vínculo entre el consumo del cannabis y la psicosis. ¿Qué pasa? Que hay un estudio que hicieron, tomaron la cuenta de cuánta gente llegaba a emergencias con un episodio psicótico y dijeron, mira, esta gente consume cannabis. Entonces tú dices, bueno, no deberían consumir cannabis. No, pero al mismo tiempo, el mismo estudio reveló que la gente con psicosis y episodios psicóticos dice, ay, si pruebo la marihuana, o sea, Son más propensos. bueno, se quieren mucho, Bueno, pero que sea, o sea, si eres propenso a tener ataques psicóticos, no es muy recomendable entonces. la marihuana. claro, Y el claro. ataque psicótico es que lo que quiero es Claro. Es marihuana. lo que quiero volverme loco. Otro riesgo. No, bueno, esto me da risa que yo dije, bueno, es el colmo. Los riesgos son mayores para adolescentes, mujeres embarazadas y personas con riesgo de padecer una enfermedad mental. Claro. Si tú eres embarazada y te estás metiendo un porrito de cannabis, Sí, ahí hasta esta madre también nos está poniendo de su parte. ahí también hay porque, otros porque eso es lo que decimos también, de que problemas. hay gente que cree que la legalización es esto que estamos diciendo, de que todo el mundo De que la dice gente se va a volver loca. No, o sea, obviamente como dice, una mujer embarazada no puede... Tú no puedes. No puedes estar Ni fumando. que sea legal. Tú Claro. no puedes tomar alcohol, no puedes. Ya, aquí voy a citar al gran Víctor Medina, conocido por la gente como Nanutria. Y él Ajá. tenía un pensamiento totalmente... Ese científico, así es. Ese gran científico de cuello largo. Él tenía una opinión clara que era, ustedes fumen lo que les dé la gana, hagan lo que les dé la gana, pero al igual que el alcohol, tú no puedes llegar a las 10 de la mañana al trabajo absolutamente fumado. O sea, legalizar, porque esto es lo que pasa. Legalizar no es- significa chaborrear. No, o sea, no. No significa que vas a ir por ahí estando... Porque tú no estás en el trabajo con 5 cervezas encima. Que tal Exacto. cual Hay como gente que dice- sí, Bueno, pero esa gente tiene un problema. Y es la Pero gente que esa va a gente tener un- trabaja en Polar. Pero tal cual no deberías, como no debes manejar bajo el estado de ebriedad, no deberías manejar en estado Yo he de tenido compañeros de vacilón. oficina que digo, son las 3. No, bueno, pero deja de estar acusando a la gente. No, aquí que- bueno, yo he trabajado en muchas oficinas. O sea, incluso no hablaba de Venezuela. Hablaba de mi nuevo país que digo, papi, ¿qué pasó? Sí, sí. Muy temprano. Se huele. Y que, pero lo olió la oficina entera, hermano. Ahora, hay otro estudio que dije, ay, mira, esto está interesante, pero este es de Estados Unidos, no es de Canadá. Lo hizo el Proceeding of the National Academy of Science. Gracias por... Sí, así es, pronuncio perfecto. Sola. Te halagaste tú misma. No, a ver, lo que dice este estudio es que el consumo de cannabis es particularmente peligroso, como dije en el punto anterior, para los adolescentes. Porque, ¿qué pasa? Porque se ponen a tocar mucho. Agarren ese Se chiste pierden ahí. las aspiraciones de la vida. No, porque cuando eres adolescente, tu cerebro todavía se está desarrollando. Tu cerebro está en pleno desarrollo, aunque tú te la tires de más. Y tú digas, yo saco más que a mi mamá, más que a mi... No. No sabes, mentiroso, niño, fastidioso. Ahora, cuando estás en esta etapa de tu vida en el que tu cerebro está pasando de ser de un adolescente a un adulto, trabaja lo que llaman la corteza prefrontal. Una parte del cerebro que se encarga de determinadas cosas que son de un funcionamiento de alto nivel. O sea, que tú necesitas Necesitas tenerlo listo, funcionar. necesitas tenerlo al 100. Tú no puedes estar pegado y no puedes pegar a tu corteza prefrontal porque esta parte del cerebro se encarga de tomar decisiones, controlar los impulsos, mantener la atención, planificar y trabajar hacia metas y además juega un papel importante en lo que llaman la definición de nuestras personalidades y ayuda a comprender y responder adecuadamente en situaciones sociales. ¿Esto hasta qué edades? Hasta los 22. ¿Estás preocupado? No. ¿Estás preocupado? Por la hija mía, por ¿Hasta la hija qué edad? mía. ¿De qué edad, a qué edad era? No, como del 16 a los 22 años. Ok.
tu cerebro está en este proceso y este proceso tan delicado puede verse afectado por dos cosas, por estrés o por consumo de drogas. De cannabis. De drogas, incluido el cannabis. Entonces... Es cuando uno dice, ese chamo se quemó. Cuando es un amigo del cuando uno está en bachillerato el liceo y lo ve uno grande. dice, mi amor, ¿y qué pasó? Claro. Además que también en esta misma etapa del cerebro se construyen las comunicaciones de tus neuronas. O sea, tú estás en pleno mira, para allá, yo mando para acá. Ok, claro, yo dije, si cortas esas comunicaciones, esa gente que no logra articular una frase a sus 17 años, que estudié con mucha gente también que dije, Bueno, pero entonces... ¿qué pasa? Pero ahí volvemos con lo que estamos diciendo de que exactamente, al igual que tabaco o Alcohol. alcohol, También. hay una edad en la que tú no le debes vender a menores de edad. O sea, hay una Ese edad. O sea, es el punto también. Sí, legalizar no es abrirlo, sino, el que quiera y el que tiene la edad necesaria o la edad Sí, que sí. es, puede ir a buscarlo y ya. Sugieren, por ejemplo, que el cannabis, a los 22 tu cerebro ya, bueno, hasta ahí dio, se desarrolló. Ya de ahí en adelante, usted ve qué hace con su vida. Bueno, y Ahora- en general en el continente, bueno, Canadá obviamente es uno de los pioneros que tiene legalizado la marihuana desde hace mucho tiempo, recreativo incluso. Estados Unidos está siguiendo. El caso de Estados Unidos es bien interesante por el tema de cómo funciona Estados Unidos, de que funciona a nivel de estados, de que entonces las leyes son a nivel de estado. Hay estados que tienen una legalización completa, hay estados que tienen una legalización híbrida a la mitad, que es como que permiten la medicinal. Y entonces existen estos médicos donde tú vas y que, ay, doctor, tengo un... Y el médico ya sabe. El médico médico te vio. El médico ya... No, es que son lugares específicamente, o sea, que son hechos para eso. El médico, El este chamo no médico- tiene, este chamo acaba de llegar con chores de playa en un corse. Este chamo no le duele nada. Normalmente en estos estados que son así híbridos necesitas entonces una licencia para poder comprar marihuana y así funciona. Y hay estados donde sí es completamente legal, como Colorado, California y varios estados que son así, donde es como comprar alcohol. Solo tienes que ser mayor de edad, con una identificación, ir al dispensario y te compras marihuana y ya, y no pasa nada. Ese es el mecanismo que es menos engorroso, tiene menos burocracia, tiene menos... Y al final es igual que el alcohol. Entonces el alcohol es de esta forma y el alcohol, digamos que le trae a la gente unos comportamientos el alcohol, agresivos, yo he trae visto- accidentes yo sí de he visto tráfico. una gente en alcohol que Claro. digo, oye, tú sales de la discoteca y hay un tipo que la perdió Claro. afuera, que se está cayendo a golpes con otro tipo, Exacto. que le robó a la Los mujer. efectos del sangrón. Entonces, por ejemplo, pero me parece interesante que en California en general, como cuáles son que California se considera uno de los que son más libres a nivel porque es recreativa, es todo sin cuento, sin cuento y sin mentira. Las personas pueden tener posesión de 28.5 gramos. Y eso es como cuánto en Es cantidad. bastantes gramos. O sea, le das con la jipeta varias vueltas. O sea, es lo que te digo. O sea, Es bastante. Está prohibido la venta a menores, obviamente, que eso es lo que decimos, como que no es que se va a regalar, va a llegar a un parque infantil a regalar marihuana a los niños. Bueno, que hay gente que además, pero además hay otras hay más ramificaciones. problemas allí. No puedes manejar, obviamente, bajo la influencia de la marihuana. Ah, ¿ves? No puedes consumir en público, no puedes consumir en lugares públicos. Como Que no puede eso fumar me en- encanta. que no puede fumar Porque- en Pero eso es espacio igual, techado. eso es el igual porque cigarro. tú no puedes tomar en público. Tú no puedes sentarte, bueno, de hecho, hubo un momento en Venezuela que en los centros comerciales ni siquiera podía fumar. Yo creo que todavía, Todavía. es que hay una No, ley. no, todavía, pero hubo, o sea, no es tan viejo. Que se dijo hace como unos 10 años. Pero es eso, tampoco se puede tomar en la vía pública. No No se puedes puede, tomar no en se la puede vía fumar pública. en los lugares donde se prohíbe fumar cigarros. Es lo mismo, o sea, entra en la misma categoría. Y no puedes tener, eso me parece interesante, no puedes tener marihuana. Aquí es donde entra la locura legal de todo esto. No puedes consumir marihuana en parques federales. Porque entran en otra jurisdicción, otra cosa. Entonces, como que ahí entramos en los huecos. Incluso hay unos juegos que son bien locos, como que en... Uy, qué chimbo caer en un parque que me metí en el parque que no era. Yo No, quería pero ver si la te pilla el naturaleza. guardabosque. Pero que es un parque... O sea, que no pertenece al Estado, sino pertenece al país. Es que hay diferentes rangos legales de eso. Como Morrocoy. Es que en Venezuela no somos un Estado Sí, federal. sí, es como- No se me da, no se me da. ¿Qué iba a decir? Que por ejemplo, hay tantos huecos legales con esto y además en países como Estados Unidos que crean desastres, que es por ejemplo que en Pensilvania no puedes promocionar
no puedes nombrar la palabra cannabis, sino tienes que decir marihuana, que en el resto de los estados es al revés, porque ¿Y por qué no puedes decirlo? porque las leyes. Entonces, pero pero más bien en general en el resto de los estados Claro. pasa al revés. Dicen cannabis porque marihuana tiene unas connotaciones No, negativas. sino y que pa, 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 hagan pa, pa. como todos todos los reggaetoneros que creen que somos estúpidos, que dicen y que aquí estoy con mi amiga Mari y mi amiga Juana. Y tú- Sabemos lo que está diciendo, tú- tenemos 8 o sea, años. o sea, Anuel. Y por ejemplo, ahí estado Don Omar. en Florida. Florida todavía es híbrido, todavía no se ha permitido la completamente recreacional, pero se puede cosechar. Hay compañías en Florida que producen. Es bien interesante de cómo funciona. Si una compañía produce marihuana, el DOH, el Department of Health, el Departamento de Salud de Florida, es el Que ya suena mejor que la DEA. Sí. O sea, Es me el da que- más tranquilidad. No, la de a mí me da un miedo desde que yo vi Breaking Bad. Yo dije, no, mi Yo vi el amor. cartel de los sapos y No. que es la versión colombiana de Breaking Bad. Claro. ¿Y Y qué es tal? igual, no, la de a mí me da un pánico. No, estos son unos burócratas al final, pero sí te vigilan, por ejemplo, tienen cámaras, eso me pareció bien interesante, tienen cámaras en los sembradillos, que son cerrados o abiertos, como sea que se produzca, y tienen acceso directo a esas cámaras de las compañías. O sea, pero entonces sí vigilan de que si se esté distribuyendo a quien sea, que no haya un movimiento ahí raro. Y además está el tema de que controlan, hacen auditoría a niveles de pureza, de que están cumpliendo con lo que están diciendo, de nivel de potencia, perdón, de que están cumpliendo con lo que dicen, Claro. de Que los pesticidas. brownies no se te pasen. Exacto. De pesticidas, hay un control de calidad completo que a pesar de que yo no soy muy pro regulaciones en general, en este caso, al menos en el de Florida, pareciera que terminó dando un producto de mucha más calidad que el mercado negro. Entonces termina Pero, siendo más atractivo el de una empresa. Pero esto, Ah, ok, esto ya. pasa porque la regulación conoce el tema bien. O está, o sea, es porque porque es se bien está tan estricta. Al parecer es porque es bien estricta y hay un interés de las compañías de que, bueno, si yo soy el que voy a vender, bueno, vamos a hacerla mejor y ya. Para sacarle más plata. Y así hay variedad. Eso es lo que me parece bien interesante del caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como todo lo que hacen, es llevado a través del billete. Entonces, es como que simplemente hay muchas formas de hacer billete. Está el Walmart de la marihuana, el que te produce una marihuana muy barata, igual cumpliendo con los estándares de todos estos calidad. estándares, pero es el que vende la que es económica y están los que venden una marihuana más El fina, Excelsior más- Gamma. el Excelsior Gamma de la marihuana. y hay casos interesantes que es el tema de lugares como California, donde hay más cultura de cultivo y cuidado general, donde pasa al revés, donde me explicaron el ejemplo de que es como un vino, de que hay unos lugares donde hacen un vino fancy. Es el mismo vino, es el mismo ok, estilo de vino ok, que tú ok. compras en Chile. Y en Walmart te compras ese mismo vino, pero la versión barata. El de Walmart no va a ser el mismo el de Chile, así Claro. sea el mismo tipo de vino. De vino. Entonces esa es la misma lógica, que así hay un strain, un tipo de marihuana. Así sea igual, hay gente en California que le dedica un cuidado y un rollo que terminan haciendo un producto premium que los bichos pueden decir, lo puedo vender al precio que me dé la gana, e igual me lo van a comprar porque es como vender una cerveza artesanal. Claro, es la marihuaní. Exacto. Es la... ¡Oh, la, la! disfruto este caviar con este... Y el otro punto que me pareció bien curioso de Estados Unidos es el tema de la publicidad. La publicidad es un rollo, porque así sea legal, hay medios que no les gusta simplemente publicitarlo. Hay como también un rollo de que si hay medios que entran bajo leyes federales, entonces no puedes publicar nada. Entonces tienes que usar medios que no entran bajo leyes federales. Entonces, por ejemplo, un periódico local. Si tú quieres publicar en el periódico de tu estado, el periódico es el que se da ellos dicen, ok, tú sí puedes publicar, o te dicen, no puedes publicar. Eso entra bajo la... y en redes sociales Lo que es un quieran, rollo. lo que quieran. Pero eso es cada como quien. la publicidad en general de todo. Al final la empresa no es la que tiene decisión. No, la empresa... No, O sea, si yo- exacto, tiene la empresa el medio, sí. El medio tiene la decisión de decir si Pero, acepta esta publicidad o no. porque Pues sí. como a nivel federal en Estados Unidos no es legal que tú hagas publicidad de eso, tú no puedes salir un canal nacional y que, sino tienes que hacerlo a niveles más chiquitos, ya queda en manos bien cerrado. Eso es ahorita. Si llega a haber alguna aprobación a nivel federal del marihuana en Estados Unidos, bueno, ya todo esto entra a nivel de país. Y hay es periódicos diferente. famosos que tienen... que han Hubo un aceptado- caso en el New York Times, no recuerdo cuál fue la compañía, pero que sí hizo el primer anuncio de una compañía de marihuana legal
Y El lo New York sacaron Times. en el New York Times y sacaron y publicaron. Claro, lanzaron ahí la primicia. Ay, sí, eso pega para la historia. Fuimos los Claro. primeros. Y bueno, y como Uruguay es nuestra Canadá del Sur, bueno, son los que están más avanzados a nivel de legislación con el tema de la marihuana legal y recreativa incluso se todo, están volviendo, sí. las empresas están yendo para allá para cosechar allá, o sea, hay un interés serio porque creo que le vieron el... Claro, le vieron El la valor plata. monetario. Bueno, El o sea, cash. tocas el tema y es lo que estábamos hablando. Latinoamérica es un desastre. O sea, es... Siempre. No hay manera de yo poder explicarles en qué país es legal, en cuál no. Yo lo único que sé es decirle, Uruguay, haga lo que le dé la gana. Uruguay, mira, que plantes, que bebas, que lo fumes, que lo autocultives. No, porque en Uruguay, exacto, en Uruguay se permite el autocultivo, se permite, ahí como El unos- autocultivo, hay creaciones de club de cultivadores. Que yo dije, Que ¿dónde es un se club de reúne? ¿Cómo cultivadores. funciona Yo eso? quiero pertenecer a eso. Son como unos masones. Claro. Quiero tener ese cultivo. Quiero como- solo te puedo son sacar la como- puerta y ¿qué hago? ¿Qué Es requisito? como una señora que están con unas orquídeas y un rollo, lo mismo, pero con Lo otra mismo, planta. la señora que se bueno, los amiguitos. Pero igual, así Uruguay tiene todo el tema de legalización y todo esto, ahí han tenido problemas, que me pareció bien curioso. Hay uno, todavía, para el año pasado, 1 de cada 3 consumidores en Uruguay todavía consiguen marihuana en el mercado negro. O sea que Todavía hay en el mercado fallas, negro. claro. Porque Claro. significa que no funciona demasiado bien la regulación Pero del el que no Estado en este funciona, tema. que quieres más de lo que te No, permite. que el mercado negro permite, estos son un Que artículo de Pepe la BBC. Mujica se lo fumó todo. No, que se quejan de que el mercado negro tiene más accesibilidad y más variedad. O sea que es más fácil. Es más Ah, fácil. ok. Significa Claro. que todavía está muy complicado el mecanismo que están usando. Fíjate. Claro, Eso me parece. es que es como ya fumar la marihuana del Saime. Claro. Es que no, Mete papá, una déjame saber, carpeta pues. Cadivi. Exacto. ok. Y justamente dice que entonces los profesionales prefieren, o sea, los cultivadores y todo esto prefieren no registrarse oficialmente y prefieren venderle al otro lado porque todavía la legislación no termina, No va de la mano con no va de la la- mano con lo que el mercado quiere. Ok. Entonces eso es una falla que hay allí. Pero bueno, aquí entro yo nuevamente, es que es el problema de que se lo deje en manos de un Al burócrata. Estado. Bueno, a nivel recreativo, en verdad es que es más desastroso porque depende de cada país. Hay países donde es ilegal la marihuana, pero no ilegal, o sea, pero no te pueden llevar preso por tenerla, por ejemplo. Hay otros que la puedes consumir, pero no puedes comprarla porque es ilegal comprarla y si te agarran, bueno, Dios mío, agárrate. O sea, dependiendo... Eso apareció ahí. Hay Argentina, por ejemplo, te permite si es para investigación. Ajá. Es todo... Ajá, Ahorita es enrolladísimo. Es muy Ahorita es un me caos. da risa que, por ejemplo, En Venezuela, en la cota 1000 se permite. en Siempre y Sudamérica, cuando no bajes del vehículo. que no te agarre la alcabala alta, mira. En Sudamérica en general, sí, es ilegal, pero descriminalizado. En Venezuela, puntualmente, ilegal. Bueno, no. pero fue que- Adiós, se prohíbe. Pero la marihuana medicinal está un poco más clara, que también depende como de la lucha que ha tenido cada país en exigir, pues, la gente que se enferma, o sea, cómo se han unido para que esto, pues, fluya. No, y también que sea este terreno gris lo que termina permitiendo es que un policía te matará que al final. Claro. O sea, que ese es todo el Bueno, rollo. eso es todo lo que pasa en Venezuela. Claro. Lo que Y, te hacen termina, pedirte y plata. puedes terminar preso por... Porque no sabes, así incluso conozcas la ley y estés en un país donde sea legal, es más complicado que tú le digas, no, mira, esto es legal y por el artículo, Claro. es todavía, porque No, y mientras que- no sea tan claro la legalización, permite estos terrenos Lo grises bueno para que- pasar. Fino tu artículo, mi pana, pero abre las piernas y mano Exacto. contra el capó. Lo bueno que me pareció, o sea, para explicar el punto, lo positivo de que esté descriminalizada es que te ahorras que esté ese montón de gente ahí hacinada en una cárcel que tú dices, lo que están es drogados, vale, déjalos en No paz. es que alguien que está ¿Sabes? matando a una gente, no es un asesino, que lo no es pones un- con un asesino, con un corrupto, con qué sé yo, con No, el qué. corrupto tampoco está en la cárcel. Bueno, ajá, los países en los que está la marihuana medicinal aprobada, Argentina, Brasil, bueno, Canadá, pero bueno, o sea, Eso me no es refiero al Latinoamérica, continente. Chile, Colombia, Jamaica. No, bueno. Bueno, claro, que aquí... Que al final deberíamos meter a Canadá en Latinoamérica. para impulsar No, nuestro después número. los dañamos, Sí, después los no, dañamos. sí, Lo dañamos nosotros a Canadá. Ajá. México, Perú, Paraguay y Uruguay. Bueno, No, bueno. como decíamos al principio, es como que ese es el primer paso para que haya un poquito más aceptación del público, Exactamente. para que pase luego más tranquilo. Que es la medicinal. Es la medicinal. Que igual ahí siempre hay términos que lo estás diciendo con lo de descriminalizar o despenalizar, que se confunde con legalizar y muchos lugares lo hacen. O
Hay como- diferencia, hay diferencia Hay entre su las dos. diferencia. O sea, despenalizarlo es que le quitas, o sea, no atacas al consumidor. Despenalizarlo. Cuando tú Ok. despenalizas algo, es que no atacas al consumidor. O sea, Chucho por tener o ser un consumidor no es un criminal por tener una cantidad Y no de voy a ir droga. a la cárcel. Entonces, obviamente, ahí Ok, le quitas a la exacto. policía poder, le quitas a los sistemas que, bueno, tener a alguien preso cuesta dinero para el Estado. Entonces, bajas los costos. Bueno, en y el caso no- de Estados Unidos es al revés, que es como que hay cárceles privadas, entonces más bien les conviene tener gente presa, entonces les Ah, conviene ok. que haya gente, que haya Gente detenciones cometiendo por delitos. que haya gente detenida por marihuana. la cuestión es que en muchos países utilizan la despenalización como una vía, pero igual la despenalización no ataca el mercado negro, no ataca el narcotráfico, no ataca muchos puntos. Porque y- estás agarrando es el final de la Nada, cadena. al más o sea, huevón. lo que estás tratando es que, pero estás tratando de que el más huevón no sea el que pague. Exacto. Y está la legalización, que obviamente es el proceso completo, que es el, como dije antes, ataca todo, que es el proceso que ya ataca todo y obviamente incluye la despenalización. Es como que, Claro. Que es el Esto proceso es el que combo dice entero. lo que quieran. Hagan lo que quieran. claro, que Ah, se venga ok. para acá y vemos las regulaciones. Igual me pasa que muchísima gente todavía está quedando con algunas dudas, nosotros mismos tenemos algunas dudas. Esto es un enredo. Porque, bueno, tú eres una muchacha simpática, tienes dudas. Yo soy un muchacho simpático, tengo dudas. Chuchito es un... Chuchito tiene dudas. Entonces, para aclarar estas dudas y para aclarar las dudas a la gente, hoy tenemos a Alejandro Madrazo, quien es doctor en Derecho, profesor, investigador y fundador del programa de políticas de droga del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Aquí, tranquilo. Alejandro, te cuento, mira, estuvimos leyendo diversos estudios en los que has participado, y en la mayoría afirman, bueno, en todos afirman, que esta llamada guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso, porque ha traído muchísimos más problemas que beneficios. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir considerando que esta guerra no funciona? A ver, lo primero que hay que decir, y siempre creo que es importante resaltarlo, es que ha sido un fracaso en dos sentidos. En un sentido en que no ha logrado sus objetivos. O sea, el objetivo de la guerra contra las drogas y la prohibición de la marihuana en específico es lograr la abstención, o sea, la abstención del uso de las drogas. Y ese es es el declarado. Hay otro que es también evitar el tráfico hacia los mercados internacionales. Ambos han sido un fracaso. El uso crece, no merma, y el tráfico hacia los Estados Unidos solamente ha menguado porque se ha regulado en Estados Unidos la marihuana, no por la prohibición en el resto del mundo, a pesar de los esfuerzos incluso militarizados que hacemos otros países para evitar que la marihuana llegue a Estados Unidos. Pero ha sido un fracaso también en un sentido mucho más grave, que es que ha generado problemas que no existían en nuestros países. Ha generado problemas desde la perspectiva del uso problemático, o sea, ha aumentado el uso problemático porque hay una mayor dispersión de las sustancias en nuestros países. Y aquí quiero subrayar lo de problemático. Creo que solo es un problema el uso de las drogas cuando es un problema, y ese es en la menor cantidad de casos. Algo así como el 6% se estima de los usuarios a nivel mundial desarrollan algún problema con el uso de las drogas. La marihuana, por supuesto, es de las que menos tasa problemática tiene. Pero sobre todo, y esto es lo que es realmente grave en nuestro país, en nuestro continente entero, en toda la región latinoamericana, es que la prohibición ha exacerbado la violencia, tanto la criminal como la oficial, y ha sistemáticamente minado nuestros derechos, los derechos de los ciudadanos. Y ha sido, sobre todo, muy discriminatoria la prohibición. O sea, cuando tú ves la población carcelaria de quien acaba en la cárcel por poseer marihuana, tienden a ser hombres jóvenes de zonas urbanas, marginadas, de tez morena. O sea, no le pega a todo el mundo por igual. Entonces, por la prohibición de las drogas, los países latinoamericanos estamos pagando con mayores problemas de salud, con una violencia exacerbada, con peores prácticas de nuestras autoridades y con derechos cada vez más restringidos. O sea, aceptamos mucho de restricción a nuestros derechos en nombre de la guerra contra las drogas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante ese desastre? Primero, desistir del desastre. O sea, quitar el freno al acelerador, porque todavía a la fecha la mayor parte de los países seguimos pisando el acelerador en materia de prohibición. Pero no nada más es cosa de quitar el pie al acelerador, hay que dar un giro, y hay que dar un giro radical, en particular en marihuana, pero no nada más en marihuana. Y ese giro tiene que ser hacia la regulación.
Para que me entiendas. El libre mercado y la prohibición total tienen el mismo resultado, que es que el Estado se retrotrae de regular un mercado que debería estar regulado. Lo que debemos de buscar es un equilibrio en la regulación que sea la mejor regulación posible para evitar los más daños posibles, evitar los daños en materia de salud, pero evitar también los daños en materia de derechos, de violencia, de tortura, de socavamiento de derechos fundamentales y de equilibrios constitucionales. Alejandro, si el tema de que en manos del Estado estuvo esta prohibición y todo este tema de control de drogas y fracasó, ¿qué garantías podríamos tener de que una regulación en manos del Estado funcione? O sea, porque no fueron muy eficientes en lo anterior. No tenemos garantías de nada y con nuestros estados en general, de ningún tema. ¿No? Sí, somos venezolanos. Tenemos que ser muy atentos a la regulación. O sea, no se trata nada más de regular, se trata de regular bien las cosas. La ley que está siendo discutida en el Senado de la República en México, lo que conocemos como el dictamen Chaca, es la propuesta del senador Menchaca, senador por el estado de Hidalgo, pero le dicen el dictamen Chaca por chacal, o sea, por abusivo. Es un dictamen que claramente fue redactado por las grandes empresas transnacionales de cannabis, canadienses y estadounidenses, con la finalidad de establecer en México su planta productiva para un mercado extranjero. Entonces, mantiene la penalización de los pequeños productores y de los campesinos mexicanos, porque los requisitos que exige para poder producir legalmente son altísimos y carísimos, y si no los cumples, entonces se mantiene la prohibición penal. Va a encarecer los productos brutalmente porque está exigiendo trazabilidad de la planta. O sea, a ver, para que me entiendas lo que es trazabilidad. Cuando en Colorado legalizaron la cannabis, o en distintos estados de la Unión Americana legalizaron la cannabis para fines médicos, Colorado fue la primera que lo hizo con fines personales, establecieron que tenías tú que poder rastrear cada cogollo de la planta de la que salía al anaquel en el que se vendía, para evitar que la producción legal de Colorado fuera a dar a Nevada o a Massachusetts. Eso tiene sentido si estás hablando de un estado federal con regulaciones fragmentadas, en las cuales sí quieres tener ese tipo de control para que no se invadan mercados donde es ilegal. En el caso de México, que tienes la regulación a nivel nacional, que va a ser una sola regulación para todo el país, no tiene ningún sentido la trazabilidad. Es como ponerle trazabilidad a los jitomates, ¿no? Que yo cada jitomate que compre sepa de qué planta vino. Bueno, pues no tiene mucho sentido, porque pues, que el jitomate se venda aquí o allá da lo mismo. Y sí encarece muchísimo la producción. Y entonces, si ponemos trazabilidad de la planta en México, excluimos a los campesinos pobres mexicanos. ¿Quiénes iban a poder producir? Las grandes industrias que vayan a poner pues, grandes campos agroindustriales con todos los mecanismos de control que requieren del etiquetado, que son pues, básicamente tener la capacidad para que con una barra, un código de barras, tú puedas seguir la planta y cada cogollo que sale de la planta. Eso encarece el producto para el consumidor final, lo que va a hacer que la mayor parte de los consumidores mexicanos se mantengan en el mercado negro. Entonces, no cualquier regulación es mejor que la prohibición. Casi todas son mejor que la prohibición, sobre todo la prohibición como la ejercemos en América Latina con una brutal violencia del Estado hacia nuestra población civil. Pero sí podemos hacer cosas peores y en ocasiones parece que lo estamos haciendo. Es el caso de México. Parece que estamos haciendo las cosas peor. Pero todavía estamos a tiempo para contenerlo y Estados Unidos también ya se dieron cuenta. La frase hasta hace unos años era "End the war on drugs", o sea, acabemos con la guerra contra las drogas, y "legalize it", ¿no? Que hasta, digo, la famosa canción de Peter Tosh, ¿no? De "legalize it and I'll advertise it", y quién sabe qué. Hay 14 canciones de reggaetón con esa frase. El reggaetón le debe mucho al reggae. Más de lo que cree. El punto es, lo que ahora están diciendo las organizaciones estadounidenses es "legalize it right". Están insertando la idea de que hay que regular correctamente. No se puede, más bien no se vale ser agnósticos sobre qué regulación se va a establecer después de la prohibición. Hay que ser muy vigilantes de esa regulación, porque de que podemos hacer las cosas mal, incluso fuera de la prohibición, las podemos hacer mal, y eso está más que probado. Alejandro, estabas mencionando también el posible aumento de consumo. Yo creo que este es como uno de los argumentos más fuertes de la gente que está en contra de la legalización o regulación en general, porque bueno, la lógica es lo regularizan y bueno, se prende la fiesta. Entonces,
¿cuál es el argumento que tú dirías que es el más correcto para esa gente que cree que una puede causar la otra? O sea, ¿es verdad? ¿No es verdad? A ver, ahí te va. Y es muy importante lo que estás diciendo porque sí, en efecto, lo que parece suceder en los países que han establecido regímenes de tolerancia o de legalización es que legalizas y se prende la fiesta. Pero la fiesta se acaba. O sea, la fiesta es un periodo relativamente corto después de la legalización en que la población que antes no tenía acceso al mercado ilegal, a ningún mercado, pues, porque solo había el ilegal, ahora tiene acceso a un mercado. Entonces, van y prueban. O sea, entran a la fiesta. Ahora, esos normalmente, y te voy a dar un ejemplo de quién es la primera persona apuntada para sumarse a la fiesta, mi mamá. 5 años. O sea, mi mamá me dice a mí, oye, mi hijo, ¿ya para cuándo? O sea, no, me voy a morir antes de que legalicen y no voy a poder yo participar. Bueno, pues es una población que o fumó allá en 1968 y quiere volver a hacerlo, o no fumó en el 68, pero sus amigos sí, se quedó con la curiosidad. Entonces, normalmente ese crecimiento decrece. Lo vemos en Holanda, lo vemos también en Estados Unidos y regresa más o menos a los niveles históricos. Entonces, la fiesta sí se prende, pero también la fiesta se acaba. Y sobre todo, los que se suman a la fiesta, que no suelen ir a las fiestas, digamos, los que no iban a la fiesta underground, se van a dormir temprano, normalmente. Ahora seguir los mismos en la Sí, fiesta. los de siempre. Seguir los mismos en la fiesta, básicamente. Ahora, sí hay un cambio muy importante. Y este es un cambio que creo yo es un argumento muy potente. Ojo, tú dijiste, nos preocupa que si se legaliza, o a mucha gente le preocupa que si se legaliza, va a aumentar el uso. El uso a mí no me preocupa. Me preocupa el uso problemático. El uso problemático es distinto al uso. La mayor parte de los usuarios usan y eso no les genera ningún tipo de problema en sus vidas. Algunos sí les generan problemas en sus vidas, que van desde, vamos, déjame tomar un ejemplo por analogía, porque es más fácil de entender para la mayor parte de las personas. La mayor parte de la gente bebemos alcohol. No mucho, yo rara vez bebo alcohol. Si mucho bebo una copa de vino mientras cocino, a veces me echo una cerveza el fin de semana o algún día que esté muy cansado o estresado. Eso no es un uso problemático. Tengo un primo, no lo tengo, pero Uy, el clásico primo. que tampoco bebe mucho, pero cuando bebe se pone muy necio. Agrede a sus hermanos, ya si bebe mucho quiere manejar de vuelta a la casa y se pone violento si le quitas las llaves del carro. Y, Así es Chucho. digo, todos conocemos al necio que se quiere ir manejando, ¿no? Al malacopa, ¿no? Bueno, el malacopa no es un adicto al alcohol, pero es un usuario problemático, ¿ok? Y por supuesto también tenemos al tío borracho. Está el primo necio, el tío borracho. Ese sí, borracho a partir de las 12 del día, ahí tiene un problema de adicción. Hay un rango muy amplio de usos problemáticos. A mí lo que me preocupa es que crezcan los usos problemáticos. Ahora, la mayor parte de los usuarios con problema no son quienes quieren dependencia, sobre todo no con la cannabis, que es muy difícil desarrollar la dependencia a la cannabis. El uso problemático se da normalmente porque la gente no sabe usar. Y la gente no sabe usar porque no educamos en el consumo. Todos los programas de gobierno están orientados a evitar el consumo. Di no a las drogas. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a la población vulnerable o susceptible de caer en uso problemático a usar. Si vas a usar, usa de esta forma reduciendo los riesgos a ti y a los demás. Usa de forma que no estés mezclando distintas sustancias. Usa de forma que no tengas que manejar después. Usa de forma que no tengas que trabajar intoxicado. Espérate y si vas en la escuela, termina primero tu trabajo escolar y después de eso usa. Latinoamérica en general es muy moralista. Muy católica. Somos muy correctos. Conservadora, diría. ¿Consideras tú que una de los factores por los que no se llega a una legalización o regularización es el costo político que esto podría implicar a los primeros mandatarios de los países en Latinoamérica? Sin duda alguna. A ver, déjate, respondo con una frase que me encanta, que la traigo yo del debate sobre interrupción del embarazo que me tocó vivir hace unos 10 años cuando la Ciudad de México estableció la interrupción legal del embarazo. Había un sacerdote muy simpático que decía, miren, en México tenemos tanta moral que tenemos doble moral. Y eso es cierto. O sea, yo he platicado con altos funcionarios de distintos gobiernos y hablan con mucha claridad sobre la necesidad de regular, sobre el uso de sustancias
de sus hijos o de ellos mismos. Es más, voy a hacerles aquí una confesión. Yo, que tengo un amparo y por lo tanto no violo la ley porque tengo un amparo, he consumido cannabis, por supuesto no le he dado, pero he consumido cannabis con altos funcionarios del gobierno. Y altos me refiero a muy altos funcionarios de este gobierno. No, mira, cancelen este programa. No se atreven a salir en público a decir. Y no se atreven a salir en público a decirlo porque creen que va a haber un costo político enorme. Lo que no se dan cuenta es que esa doble moral les va a costar, sobre todo con los jóvenes, porque los jóvenes sí se dan cuenta de esa doble moral. Ya. Okay, bueno, creo que yo voy a invitar a la gente que nos ve el episodio a que abajo adivinen con qué mandatarios creen que Alejandro ha consumido. O sea, ya un ejercicio de diversión. Pensemos quién se ve divertido fumando. Adivina quién. Al que adivine, le enseño mis técnicas de cosecha. Bien, hay un incentivo. Eso nos gusta. Alejandro, bueno, hoy en México ya se está discutiendo y queremos saber cómo va el tema de la legalización. Y bueno, si tienes datos de Latinoamérica, venga. En general, en la región, ¿cómo estamos? A ver qué tienes por ahí. Yo te diría que en la región en general estamos abriendo debates importantes que nos van a permitir hacer el cambio cultural que tenemos que hacer, pero en materia de política pública estamos todavía en la lona. Hacemos cosas simbólicas y sin mucha trascendencia. En Chile, en Colombia, ya se ha abierto la posibilidad de producción de cannabis medicinal. En México, la ley lo permite desde 2017, pero el reglamento no ha sido publicado. De hecho, las autoridades que tienen que publicar el reglamento están amenazados de recibir una sanción penal ahora en septiembre si no cumplen con ese mandato de 2017, de hace más de 3 años, de publicar el reglamento para la producción de marihuana medicinal. Entonces, tenemos una circunstancia muy curiosa en la cual hemos dado enormes pasos en la discusión formal. Desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, se ha incrementado, por supuesto, en años más recientes, pero por darles un ejemplo, la Corte Suprema de Argentina desde el año de 83 estableció que estaba prohibido, o sea, que era inconstitucional, la prohibición del uso de la cannabis. Perdón, del uso de la coca. Fue el uso de la coca. Al revés, está prohibido prohibirlo. No, o sea, lo que dijo es, no puedes prohibir el consumo, porque el consumo afecta la libertad personal. Y entonces, ¿qué hizo el legislador argentino? Modificó la ley, eliminó el consumo y estableció que el delito era la posesión. Entonces, con eso salvó la formalidad de no estar prohibiendo el consumo, pero tú explícame cómo vas a poder consumir si no posees primero. O sea, necesitas algún legislador con fuero que te detenga el churro para poder consumir sin poseer, ¿no? Si no, no tienes cómo hacerlo. Entonces, desde los 80s estamos dándole vueltas a los fallos constitucionales que hablan de un derecho individual que no debe ser violentado. En México tenemos el fallo más robusto, que es el caso Smart, que es de 2015, si la memoria no me falla. Pero no han cambiado esos fallos la política pública. En Argentina, te digo, le dieron la vuelta, hablando de posesión en vez de consumo. Y hoy en día te diría que es la regla penalizar la posesión, no el consumo, en todo el continente. Estamos en muy buen tenor en la discusión. Hay una masa crítica que lo pide. Uruguay, por ejemplo, por supuesto, ya cruzó el umbral, con muchos problemas y muchos problemas de implementación, pero culturalmente ya cruzó el umbral, por así decirlo. Pero tenemos gobiernos que sabotean sistemáticamente los avances que se hacen en las cortes y también los avances que se hacen en el ámbito político, porque finalmente, pues cuando haces campaña diciendo vamos a legalizar, ganas la elección y después no legalizas, pues lo que estás haciendo es engañando a tus electores. Entonces, ahí es donde estamos en América Latina. Ahora entrando en números, Alejandro, a ver si tienes algo de información en este aspecto. ¿Tendrás algún estimado de cuánto representa el cannabis dentro del narcotráfico y de si llegamos a legalizar, a regularizar, cuánto representaría esto como ingresos al Estado? ¿Hay números de eso? ¿Alguien...? A ver, te voy a decir, hay muchos números. Todo el mundo avienta números, yo no les creo. Prácticamente a ninguno de los números que he visto les creo. Y cuando uno se entera las anécdotas de cómo se construyen esos números, menos aún. Entonces, lo que sí sabemos, o el estudio en el que yo confío para México, es un estudio ya muy viejo, ya muy desfasado, de 2012, o sea, de antes de que se legalizara la cannabis en Estados Unidos, lo cual ha cambiado radicalmente el mercado. Pero que te hablaban de que el mercado de la cannabis para el narcotráfico mexicano
dependiendo si tomabas el estimado pequeño, porque tomaba un rango de lo reportado de producción y de venta en el extranjero. Entonces, ese estudio hace 2 estimados. Es un estudio encabezado por Guajardo y otros investigadores del TEC de Monterrey, publicado en 2012 en un libro que yo ayudé a coeditar. Si quieren, luego les paso la referencia. Pero esto, en los 2 estimados, el de mayor volumen y el de menor volumen para todas las sustancias, le atribuía entre el 32 y el 41% de las utilidades netas a la cannabis, para el narcotráfico mexicano. O sea, no es menor. Todo el mundo dice, no, ya diversificaron y se fueron al secuestro. Perdón, por más que haya secuestro, ahora sí que el mercado de secuestro no es tan elástico como para suplir al mercado de las drogas. Ya. Pero, por ejemplo, últimamente se ha salido como bastante información sobre el tema de que el narco mexicano se ha movido, bueno, obviamente, hace un tiempo para acá, de la cocaína, y más moderno estos años hacia el fentanil. Y todo esto, porque además es mucho más rentable porque es más pequeño de producir, o sea, necesita menos volumen para transportarlo, todo esto. ¿Cómo se puede manejar ese tema del narco con este otro tipo de drogas? O sea, porque es muy complicado una legalización de la cocaína en muchos niveles. Entonces, ¿cómo se manejan estas otras drogas? Yo estoy convencido, y esto es algo que no estaba convencido cuando inicié mi trabajo en este tema, pero hoy en día estoy convencido que tenemos que proveer acceso legal y seguro para todas las drogas de una forma u otra. Y cuando digo una forma u otra, ahí está la clave de todo. Tiene que ser muy distinta la regulación de la marihuana a la de la cocaína, muy distinta la cocaína a los opiáceos, distinta a los opiáceos a los opioides, o sea, los que son derivados de la amapola a los que son semejantes pero sintéticos. Muy distinto de eso al cristal, etc. Entonces, es muy difícil imaginarlo porque nunca se ha hecho. ¿Me explico? No tenemos esos precedentes. Bueno, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, aclararnos tantas dudas. Igual yo creo que la conclusión es, mira, que en esa fiesta cada quien haga lo que quiera, pero importante que el dueño de la casa esté ahí, mira, pendiente, que no le rompan los adornos, que no pase nada. Ok, así me gusta. ¡Ey! Cuidado. Ajá. Pendientes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, entonces al final lo que estamos hablando de este episodio es que obviamente las prohibiciones en general siempre fracasan. En Venezuela lo vivimos con un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que explica en general lo que pasa. Nosotros nos prohibieron comprar dólares y eso no eliminó que la gente comprara dólares. La gente siguió comprando dólares, siguió existiendo el mercado negro de dólares, simplemente lo hizo más caro y más difícil y generó otra cadena de problemas. No, entonces, bueno, sí. Las prohibiciones siempre terminan mal. Porque negar un problema no lo va a desaparecer. Eso es lo otro. Es como que decir que porque si eliminamos esto la gente no va a fumar. Mentira, la gente va a seguir fumando. Eso. Va a pasar. Subirle el volumen a la música para que el carro no suene, no evita que el carro Claro, se... ese es el punto. Va a seguir pasando, entonces, ¿cómo lo manejamos Entonces, mejor? mientras más transparencia haya, el usuario se ve más beneficiado, va a haber menos rollos turbios, te eliminas al narco de toda esta transacción, que entonces quitarle poder al narco es quitar probablemente a peleas y a violencia que viene de partir de este negocio. Si ya es legal y la marihuana viene en un camión como el de Coca-Cola, nada va a pasar nada, porque tú puedes tener tu camión de Coca-Cola. A menos que, bueno, lo agarren en la vía. A menos que se vuelva Mad Max esto. Ahora, sin duda, igual la gente ya tiene una responsabilidad individual en esto, de ir a suscribirse al canal, darle a la campanita, oírnos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, seguir nuestras redes, iba a decir @cultura profética. Porque precisamente eso era lo que quería terminarles, chicos, que lo que sí deberían prohibir es cultura profética, pero como todavía no está prohibido, nos despedimos con una canción de cultura profética. Que los derechos nos los van a quitar, que la canción no suene, que la canción no suene.